Buenas noches, hermanitos queridos, que el Señor les bendiga. Ha sido un día de trabajo, un día que el Señor nos ha dado. Pues vamos a estudiar la palabra del Señor. Espero que preparemos nuestro corazón para aprender la Santa Escritura, la que nos dejó el Señor Jesucristo. Voy a compartir pantalla. Muy bien. Probablemente usted ha escuchado del materialismo. Probablemente usted recuerde las clases de filosofía en el colegio y en la universidad. El materialismo. El materialismo es un peligro para el cristiano. En 1897, Paul Gouillet, un francés, él hizo una pintura. Esa pintura no fue famosa cuando él la pintó, sino que luego que él falleció se hizo famosa. Esta pintura tenía como título: ¿quiénes somos? ¿De dónde somos? ¿Y a dónde vamos? Ese era el título de esta obra. Ahora, hermanitos queridos, esta frase se convirtió en las incógnitas más interesantes para los filósofos y para todas las personas. Queremos saber quiénes somos, de dónde somos y también a dónde vamos. Un materialista diría esto: somos materia, venimos de la materia y vamos a ser materia. Eso diría un materialista. Ahora, existen dos tipos de materialismo: el materialismo filosófico y también el materialismo popular. Quiero preguntarle a usted, hermanito, en esta noche, ¿usted conoce a alguien materialista? O quiero preguntarle también, ¿se considera usted mismo materialista? Bueno, vamos a hablar acerca del materialismo filosófico. ¿Qué es el materialismo filosófico? Tal vez usted va a trasladarse a la universidad cuando recibió las clases o al colegio. Es una filosofía que entiende la vida y el mundo de manera material. Que materia es lo más importante y es más importante que el espíritu, ya que ellos dicen que la materia crea el espíritu. En palabras más sencillas, la materia es lo que existe, lo que podemos ver, y nosotros pues tenemos pensamientos. Es decir, que ellos dicen que la materia crea al espíritu. Los materialistas, por supuesto, no creen en Dios. ¿Por qué? Porque dicen que los hombres son la materia y ellos crean a Dios en su mente. Eso piensa un materialista. Para un materialista no existe espíritu, solamente lo que se ve. Para los materialistas solamente hay dos posibilidades de entender el mundo y la vida. Ellos creen que una persona puede ser idealista o puede ser materialista. Bueno, vamos a desarrollar esto, hermanitos, para entender un poquito más esta filosofía. ¿Qué piensan los materialistas de los cristianos? Ellos nos califican como idealistas. Dicen que Dios es producto de nuestras ideas. Es decir, que el hombre piensa que existe Dios y eso es todo. Que Dios es un pensamiento, dicen ellos. Dicen que las religiones existen porque nacieron de las ideas de los hombres y que los hombres se hicieron idólatras porque no entendían los fenómenos naturales, los fenómenos meteorológicos, y dijeron: existen muchos seres, duendes, etcétera, que producen estas cosas. Entonces, eso piensan los materialistas. Dicen que en la antigüedad el hombre no tenía conocimiento suficiente para entender la vida y que la idea de Dios es producto del miedo y la ignorancia. Dicen que cuando surgió la idea,
de lo desconocido se creó la metafísica. Bueno, ellos creen que nosotros somos idealistas. ¿Qué creen además los materialistas de los cristianos? Dicen que los que creemos en Dios no podemos tener un concepto de la realidad y por eso explicamos la vida por medio de la metafísica, lo extrafísico, lo que no es físico. Y para ellos esto no tiene sentido. Dicen que los idealistas no se dan cuenta que la materia produce el pensamiento. Es decir, si no existe el cerebro, entonces no hay pensamiento, dicen ellos. Y que con el pensamiento el hombre puede darse cuenta de lo que sucede en el mundo y ellos llegan a la conclusión que es producto de la materia. Creen que los cristianos no somos partidarios de la ciencia, que solamente creemos en la metafísica. Ellos piensan que a nosotros no nos interesa las cosas científicas porque va en contra de nuestra fe. ¿Qué le parece? Bueno, si usted se ha topado con una persona materialista, con un profesor, pues me va a entender mejor lo que le estoy diciendo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué muchos profesores, muchos estudiantes, muchas personas no creen en Dios, siendo materialistas? ¿Por qué no creen en Dios? ¿Por qué un materialista no cree en Dios? Bueno, ellos dicen que la materia es primero y luego vinieron las ideas. No puede existir un espíritu, porque solamente es un cuerpo, dicen ellos. Y llegan a la conclusión que Dios es espíritu, entonces si es espíritu, en realidad no existe. Por eso son ateos. También no existe la vida después de la muerte. Ellos dicen, solamente vivimos aquí y con la muerte se termina todo. ¿Por qué? Porque solamente existe la materia. Para aceptar que Dios existe, ellos dicen, necesariamente yo tengo que mirar a Dios. Tengo que tocar a Dios. Tendría que ser visible, tendría que ser Dios material y tendría que tener materia. Si no es así, entonces yo no puedo creer en Dios. Yo creo lo que veo, lo que toco. No creo nada más que eso, dicen los materialistas. ¿En qué creen los materialistas? Bueno, creen que la materia existió y seguirá existiendo. Y si incluso el ser humano desaparece, ellos dicen que la materia continuará. Ellos creen en la teoría de la evolución, que de la materia inerte, es decir, de una materia que no tenía vida, de ahí por los cambios, probablemente con los años, se produjo la vida. A partir de microorganismos, de proteínas y luego de las proteínas bacterias, luego de las bacterias y millones de años se produjo la vida, dicen ellos. En eso creen. Si veo, si toco, si siento, eso sí existe, dice el materialista. Entonces, con el paso del tiempo, aparecieron los filósofos acerca del materialismo, filósofos materialistas. Los padres del materialismo fueron los griegos, Demócrito, Leucipo y Epicuro. Les cuento, el apóstol Pablo, ¿se acuerda cuando fue a Grecia y predicó en Atenas? Él estuvo discutiendo con los epicúreos, ¿se acuerda? Bueno, Epicurio dijo que el mundo solamente era producto de los átomos. Dijeron que todo está en movimiento y ese conjunto de átomos conforma las cosas independientemente, es decir, sin Dios. Y decían que el más pequeñito de todas las cosas es el átomo. Ahí aparecieron los filósofos en aquel tiempo. Ya para el siglo XVIII aparecen dos filósofos, Carlos Marx y Federico Engels, y dieron el inicio y lo que se estructura como el materialismo dialéctico. ¿Qué es el materialismo dialéctico? El materialismo dialéctico trata de dos aspectos muy fundamentales. Número uno, que la materia está en movimiento. Y número dos,
que la materia tiene un proceso de cambio. Y por eso Carlos Marx y Federico Engels presentaron esta filosofía como una teoría científica, la teoría científica, y un método de conocimiento. Y estudiaron la dialéctica relacionándose a la filosofía como otra rama de la ciencia y la política. Y aparece, y usted se va a dar cuenta ahora que sí, el materialismo histórico. ¿Y ellos qué estudian? O sea, cuando usted entra a esta materia del materialismo histórico, estudia el proceso de las formaciones económicas. Piensen esto, por ejemplo, ellos dicen, primero vino el comunitarismo, luego de eso vino el esclavismo, luego de eso vino el feudalismo y luego del feudalismo vino el capitalismo. Y aquí está Marx. Marx decía, siempre ha habido lucha de clases. En el esclavismo, el amo estaba luchando con su esclavo. Y había ahí esa lucha de clases. El señor feudal, el dueño de la tierra, peleaba con sus siervos. Había una lucha constante. Y el burgués estaba peleando con los obreros en el capitalismo. Y ellos proponen que el siguiente cambio, después del capitalismo, es el socialismo. Por eso hoy en día se habla mucho del socialismo, de la izquierda, ¿sí? Y ellos dicen, para que haya un cambio, por ejemplo, del comunitarismo al esclavismo, hubo una revolución. Del esclavismo al feudalismo también hubo una revolución. Y del capitalismo al socialismo tiene que haber otra revolución. ¿Para qué? Para eliminar las desigualdades. Y ellos pretendían y decían, tenemos que pasar del socialismo y finalmente terminar en un comunismo. De eso se trata la teoría marxista, la teoría del materialismo histórico. Bueno, eso es la teoría, hermanitos. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, el Señor nos dice lo siguiente: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es decir, que jovencitos que me están escuchando en esta noche, ustedes van a ir a la universidad y allí van a encontrarse profesores materialistas, profesores socialistas probablemente, y también va a encontrarse con el posmodernismo que también está entrando en las universidades. Ahora, tenemos que conocer algo de estas filosofías para poder presentar defensa. Tenemos que estar siempre preparados para lo que se viene, y yo creo que usted va a hacerlo, hermanito querido. Yo sé que sí. Usted va a poder presentar defensa y va a dar una razón de la esperanza que hay en usted. De eso se trata el cristianismo. Tenemos que hablar, tenemos que predicar a la gente. Y espero que usted tenga buenas conversaciones con mansedumbre con las personas y pueda presentarles el santo evangelio de Dios. Probablemente usted se encuentre con un materialista que si yo no veo, si yo no toco, yo no creo. Bueno, vamos a continuar. Los cristianos no somos ignorantes. Los cristianos, pues creemos en la ciencia también. Una idea muy equivocada es que los ateos piensan que los cristianos no estamos de acuerdo con la ciencia. Yo quiero decirle que sí estamos de acuerdo. Incluso existen muchos cristianos y profesionales y también son científicos. Muchos de ellos son los representantes científicos que ha tenido este mundo y han ganado incluso Nobel científicos, ¿sí? Hermanos, los cristianos estamos muy de acuerdo con la ciencia experimental, pero los cristianos podemos estar en contra o dudar de las teorías. Una teoría puede estar equivocada porque una teoría es
Probablemente sucede este fenómeno por esto. Y podemos estar en contra. Por ejemplo, la teoría de la macroevolución. Los cristianos estamos en desacuerdo. Creemos que hay una microevolución. Las mutaciones existen, lo podemos comprobar. Hoy mismo el virus está mutando, está cambiando. Sí existe eso, pero no existe la macroevolución. Los cambios gigantescos no existen, porque nosotros somos creados por Dios y Dios estableció un manual para nosotros y lo introdujo en la célula misma, la información genética, el ADN. El ADN es el manual de todo ser vivo. También nosotros debemos saber describir a Dios. Dios no puede ser descrito de manera material. Es decir, que el materialista está pidiendo, yo quiero ver a Dios, quiero tocarlo, quiero mirarlo, quiero ver si existe. Bueno, la ciencia describe al mundo y la conocemos en tres elementos existenciales. Los tres elementos son los siguientes. ¿Se acuerda usted que estuvo en el colegio? La materia, el espacio y el tiempo. Es decir que la materia se encuentra en el espacio y también se encuentra en el tiempo. Estas fueron las dimensiones y son las dimensiones de la existencia. Pero miremos Génesis capítulo 1. Dice Génesis capítulo 1, versículo 1, el primer versículo de la Biblia. Dice el texto: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, si nos fijamos atentamente, allí encontramos las tres dimensiones, los tres elementos. En el principio, ahí estaba ya el tiempo. Creó Dios los cielos, ahí está el espacio. Y la materia, es decir, la tierra. Dios creó lo que conocemos, lo que miramos, el espacio donde nos encontramos, la materia de la cual estamos compuestos todos y también vivimos en un tiempo. De hecho, cada uno de ustedes está cumpliendo años en cierta fecha de la existencia. Somos seres que existimos y dependemos de un tiempo, pues Dios creó todo eso. Él creó la materia, Él creó el tiempo y también creó el espacio. Qué maravilloso, ¿verdad? Entonces Dios no puede ser descrito como algo material, porque Él tendría que estar fuera de esto. Él es el creador del tiempo, del espacio y la materia. Dios debe ser descrito fuera de estos tres elementos. Es decir, que si usted piensa tocar a Dios, si usted piensa, pues, medir a Dios con el tiempo o medir a Dios en un espacio determinado, pues no va a lograrlo, porque Él es el creador de todas estas cosas. Sí, querido hermano, Dios siempre ha existido. Dios es eterno, así que Él no tiene tiempo. Dios es el creador, Él fue el que creó cada una de las cosas. Qué maravilloso Dios al principio cuando empezó a crear todas las cosas. Él creó pues los materiales, creó las montañas, el viento, los ciclos del agua y todo eso. Él creó a todos los seres vivos que nosotros conocemos, los pajaritos, las criaturas del mar. Él creó también los animales y Él creó al ser humano a su imagen y semejanza. Sí, querido hermano, Él nos creó, somos creados por el Señor. Entonces, Él es nuestro Dios. Si queremos describir a Dios, pues lo tenemos que hacer como el Todopoderoso, el Rey soberano, el que no tiene tiempo, el que es eterno, el que es todopoderoso y vive en los cielos. Nuestro Dios no es una idea. Por supuesto que no es una idea. El cristiano no adora a dioses inventados por los hombres. No podemos adorar a dioses. No somos idólatras. Los ídolos fueron creados por la ignorancia o la negación de Dios. Sí, el mismo Señor hace más de 2000 años, estamos hablando de 2700, 2800 años, Él reveló lo siguiente:
en Éxodo capítulo 20, versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Eso dijo el Señor al pueblo de Israel. Dios nos exhorta y nos enseña que nosotros no debemos hacernos idolatría. No debemos pensar que un ser creado con yeso o con un material sea Dios. No, porque Dios lo prohíbe. Ahora, en Romanos capítulo 1, versículo 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Él es el creador del mundo y su poder, su deidad, lo podemos conocer de acuerdo a la creación que Él mismo hizo. Qué poderoso el Señor que nos creó en este sistema, en este mundo tan ordenado, siendo entendidas, dice el texto, por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Sí? Por eso los científicos, cuando investigan, ellos no crean leyes científicas, sino que ellos descubren las leyes que Dios ya estableció desde un principio. Y dicen, así ha sabido funcionar este mundo. Ha habido esta ley, y esta ley controla el agua, controla el viento, controla que las cosas no se eleven, se llama gravedad y muchas otras cosas, hermanos. Los científicos descubren las cosas, y cuando más conocemos la ciencia, creo que más conocemos a Dios. Su inteligencia, su poder, cómo estableció las cosas en todo el mundo. ¡Qué maravilloso! Miles de criaturas creadas en perfecta armonía. Bueno, a veces el hombre por intervenir crea caos y crea destrucción, pero Dios en un principio lo creó todo para que nosotros lo administremos, y a veces lo administramos, y creo que la mayoría de veces lo administramos muy mal. Dice el Salmo 115, versículo 2 y 3, porque han de decir las gentes, ¿dónde está ahora tu Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Acaso es un hombre con barba que vive en las nubes? ¿Dónde está su Dios? Mire la respuesta bíblica. Versículo 3, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que Él quiso, ha hecho. Él es nuestro Dios. Es un Dios eterno, creador de todas las cosas. El hombre tiene, a propósito, tiene cuerpo y espíritu. Estamos conformados de una materia, que es nuestro organismo, una materia a propósito bien organizada. Imagínese que el cuerpo humano interiormente está conformado por células, y en las células hay información genética, y en esa información genética el cuerpo sabe, funcionando con esa información, sabe qué color de ojos tenemos o qué debemos producir, color de piel, altura de las personas, edad para vivir, muchas cosas, que las uñas crezcan, que el cabello crezca, que nuestro corazón funcione de tal manera, nuestros órganos funcionen de cierta manera con esa función, porque todo está organizado, muy organizado por nuestro Dios. El cuerpo humano está conformado de materia, pero también tiene espíritu. Dios ha establecido leyes físicas que controlan la materia, y también, de la misma forma, ha establecido leyes espirituales que van a regir nuestro comportamiento aquí en la tierra. Y esas leyes nos están preparando para una vida después de la muerte. Pero el ateo, el materialista, no cree en la vida después de la muerte. Los cristianos sí creemos que vamos a vivir después de la muerte. Los cristianos creemos en la Biblia, hermanito, hermanita. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios, pero lamentablemente hoy en día muchas personas están criticando la Biblia. Y yo creo que es falta de ética. Es falta de ética
criticar un libro sin haberlo leído, sin haberlo estudiado y analizado. Y hay muchas personas que se atreven a blasfemar, a hablar mal de la Biblia sin conocer el contenido de la Biblia. Bueno, son blasfemos y están haciendo algo terrible sin saber lo que les puede pasar. Hay tres posibilidades en las que una persona puede describirse con relación a Dios. Una persona puede ser ateo, que significa sin Dios, o puede llamarse agnóstico. ¿Qué significa la palabra agnóstico? Una persona que está dudando. O sea, no cree que hay Dios, pero a veces sí cree que hay Dios. En su mente hay ese conflicto, es agnóstico, es aquella persona que está dudando. Y finalmente, nuestra categoría sería los teístas, los que sí creemos en Dios. Entonces, como cristianos podemos ayudar al ateo a convencerse que sí existe Dios, al agnóstico podemos ayudarle a que se convenza completamente que sí en realidad existe un Dios, y bueno, y el teísta debe ser equipado espiritualmente en el conocimiento de Dios. Hemos visto el materialismo filosófico. Yo creo, hermanos queridos, que este es el más peligroso, el materialismo popular. Este es el más peligroso. ¿Por qué? Para describirlo muy bien, es cuando vivimos en este mundo como si Dios no existiera. Es decir, que un materialista popular puede ser una persona que nunca conoció a Marx, nunca conoció a los filósofos, pero en realidad vive en esta vida como si Dios no existiera. Y lamentablemente en este materialismo puede entrar un cristiano. Hay cristianos que piensan que van a morir y se acaba todo. Y vive como si Dios no existiera. Es lo que se dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 32, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Y muchas personas se encuentran en esta categoría. Vivamos la vida al máximo, la única vida que tenemos. Aprovechemos al máximo y luego nos moriremos y ya no vamos a poder hacer nada más. ¿Por qué? Porque no creen en una eternidad. Y como lo dije, lamentablemente hay cristianos que dicen, bueno, tengo que vivir bien aquí porque si no, luego ya no sé qué va a pasar. Tenga mucho cuidado. Podemos ser materialistas populares. Vivir la vida aquí en la tierra como si Dios no existiese. Este es el materialismo popular. Este materialismo, a propósito, afecta a pobres, pero también a ricos, afecta a jóvenes y también a viejos. Hay muchas personas que se encuentran en esta condición. Quiero presentarles el pasaje de Marcos capítulo 10, versículo 17 al 22, un pasaje muy interesante. Jesucristo estaba cargando a los niños, bendiciendo a los niños, y sus apóstoles decían, bueno, a los padres, por favor, controla a tu hijo. Y Jesucristo, bueno, se molestó y dijo, dejen que los niños vengan a mí, porque de tales es el reino de Dios, ¿se acuerda? Bueno, había un hombre muy desesperado. Había un hombre que buscaba al Señor Jesucristo. Y este hombre era muy inteligente. Solamente quería hacer una sola pregunta a Jesús, una sola. Y este hombre, según los otros evangelios, dice que era rico. También los otros evangelios dicen que era joven. Y también dicen que era uno de los principales. Entonces, tenía poder, tenía juventud y era rico. Imagínense lo que busca el hombre aquí en la tierra. Y este hombre, dice el versículo 17, vino uno corriendo, este hombre, este joven principal que tenía riquezas, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó,
Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Bueno, este hombre no solamente era rico, poderoso y bueno, y joven. Este hombre también era muy inteligente. ¿Por qué muy inteligente? Porque tenía una sola pregunta para Jesús. Esta pregunta no le dejaba dormir. Esta pregunta tenía que ver con la vida eterna. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Se dio cuenta este hombre que alguna vez tenía que morir y que después de la vida tenía que preocuparse qué iba a pasar después de la muerte. Es tremenda pregunta. Es una pregunta que nos responde el propósito de la vida. Bueno, Jesucristo en el versículo 18 le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Bueno, el texto bíblico no está negando a Jesús que es Dios. Simplemente le está diciendo a este joven, tú me estás diciendo Dios, y la verdad es que no hay bueno sino solo Dios. En otras palabras, Jesucristo no está negando que es Dios, más bien está afirmando que lo es. El verso 19 le dice, los mandamientos sabes, era judío. ¿Por qué lo decimos? Porque aquí aparecen parte de los 10 mandamientos. No hurtes, no mates, no adulteres, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, versículo 20, él respondió, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Todo esto, es decir, que este hombre nunca había adulterado, no había matado, no había robado, no se metía en las cosas de las otras personas. Su riqueza era legal, Nunca había defraudado a nadie y siempre se preocupaba de los padres. Muchos dirían, bueno, sí, es un buen hombre. De hecho, mire, versículo 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Qué precioso, ¿verdad? Jesucristo mirando a este hombre, mirándole precisamente a sus ojos, y como Él es Dios, y como Él es Dios de amor y de misericordia, no solamente lo mira, sino que le ama. Este es el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme tomando tu cruz. Lo que podemos entender, hermanos queridos, es que a este hombre le faltaba una cosa. Y para responder a esta pregunta debemos preguntarnos, bueno, ¿qué le está faltando a este hombre? Si usted se dio cuenta, en el versículo 19 aparecen ¿cuántos mandamientos? ¿Ya los contó? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Están 7. ¿Cuántos faltan? Faltan 3. Y el Señor voluntariamente, con su inteligencia y su sabiduría, solamente mencionó 7. Pero ¿sabe qué? Son 3 los que faltan, y esos 3 es el problema de este hombre. ¿Sabe cuáles faltan? Era judío. Tenía que guardar el día sábado. Ese mandamiento no está escrito allí. Número 2, también no aparece la codicia. No codiciarás. También ese mandamiento no está ahí, que el Señor Jesucristo a propósito no dijo. Pero también hay un tercero, y creo que el más importante. ¿Se acuerda cuál puede ser? Son 10 mandamientos. Falta uno. No te harás dioses ajenos delante de mí. Mira, hermanito, hay cosas que a veces nosotros no cumplimos. En este caso, este hombre no cumplía 3 de los mandamientos. ¿Sabe por qué? Porque tenía un problema espiritual. Y el problema de este hombre lo podemos resumir en una sola palabra. Este hombre era materialista. Era un materialista popular.
Sí, amado hermano, este hombre le importaba muchísimo las posesiones y la vida, aquí mismo en la tierra. ¿Sabe qué? Este hombre no guardaba el día sábado, no lo guardaba. Aunque un judío estaba obligado a guardar el sábado, este hombre por sus negocios lícitos, por sus negocios incumplía la ley de Dios. Este hombre era codicioso del dinero, codicioso, y ese era su problema, era materialista. ¿Y sabe qué? Él tenía un Dios en este mundo, y su Dios era el dinero. Su Dios eran las posesiones que tenía. Él vivía para su Dios, vivía para trabajar y trabajaba para comprar. Sí, amado hermano, era muy joven, muy poderoso. Sí, amados hermanos, era materialista. Este hombre debía dejar de ser materialista, y por eso el reto para este hombre: ¿quieres realmente seguirme? ¿En verdad quieres seguirme? Debes atreverte a despojarte de lo que más amas en este mundo. Debes atreverte a vender tus posesiones, y luego de vender todas tus posesiones estás listo. Vas a tener primeramente un tesoro en el cielo, y tú ven y sígueme tomando tu cruz. No dice mi cruz, dice tu cruz, porque le iba a ser difícil hacer esto, pero debía confiar en el Señor. Hubiera sido uno de los escogidos discípulos, pero él decidió no hacerlo. Hermanos, él decidió no hacerlo. ¿Por qué? Porque amaba mucho a sus posesiones. Era materialista. Verso 22, pero él, afligido por esta palabra, le dolió en el corazón escuchar esto del Señor Jesucristo. Él preguntó: Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna, para vivir eternamente? Pues deja de ser materialista. Deja de pensar aquí en la tierra. Primero Dios. Le afligió esta palabra. ¿Y sabe qué? Se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. Mire la escena. Nuevamente regresamos al versículo 17. Un hombre arrodillado delante de Jesús, haciendo una pregunta. Y nos adelantamos nuevamente al versículo 22. Este hombre se levanta, manchados sus vestidos blancos, porque era principal, se levanta, se da la vuelta, da la espalda al Señor Jesucristo y se va lentamente lejos de la presencia de Jesús. Y aquí viene lo interesante: triste. ¿Sabe por qué? Porque el materialismo produce tristeza. Porque este mundo, que aunque nos puede ofrecer muchas cosas materiales, siempre no va a llenar el corazón de las personas, porque fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia. Efesios capítulo 1. Se va lejos del Señor Jesucristo. Se quedó con todas sus posesiones en la tierra, pero cuando murió, esas posesiones quedaron para sus familiares o tal vez para otras personas. Pero él estaba en la tierra sepultado y su espíritu volvió a Dios. Y allí empezó una vida eterna. Una vida eterna. La pregunta es: ¿cuál es el destino eterno? Puede ser vida eterna con Dios o vida eterna lejos de la presencia de Dios. Nosotros escogemos, amados hermanos. Para ser materialista usted no necesita ser pobre o rico. Hay pobres que son muy materialistas, que sufren mucho por el dinero, que les duele $1, que les duele gastar, que les duele el dinero bastantísimo, como si fuera todo en nuestra vida el dinero, como las posesiones fueran el todo. O también hay ricos muy avaros, como el caso de este hombre, que estaba triste, lejos de la presencia de Jesús.
El cristiano debe estar muy bien preparado. Sí, amado hermano, porque vamos a encontrarnos diferentes filosofías aquí en la tierra. Los cristianos creemos en un Dios eterno, no en un Dios material, no, en un Dios eterno, creador de todas las cosas, que con su santo poder y su autoridad creó todo lo que nosotros vemos y conocemos. Los cristianos creemos en la ciencia, por supuesto que sí, por eso usted se vacunó, ¿verdad? Nos vacunamos porque confiamos en la sabiduría también que tienen las personas profesionales, los científicos. Pero también nosotros, al confiar también en la ciencia, no podemos estar de acuerdo en todas las teorías que tienen, como la teoría de la macroevolución o la teoría del Big Bang. Nosotros creemos que Dios principió todas las cosas. Él creó el espacio, la materia y el tiempo. El materialismo puede ser un peligro para el creyente. Más que todo, cuídese mucho del materialismo popular. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Disfruta la vida. Aquí en Ecuador decimos chuya vida, decimos que significa única vida que tenemos. Hay que vivirla. Dios nos ayude, hermanos queridos, a seguir adelante, buscando las cosas de arriba. Arriba está nuestro Señor. Alcemos nuestra mirada a aquel Dios todopoderoso que nos da vida eterna allá en los cielos. El Señor Jesucristo dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros. Si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Así dijo el Señor Jesucristo, y también le dijo a Tomás: mira, Tomás, ven para acá. He resucitado de los muertos. Pues mira mis manos. Mete tu dedo en mi costado y deja de ser incrédulo y sé creyente. Y él que dijo: Señor mío y Dios mío. Tomás, le dijo el Señor: porque me viste, Tomás, creíste. Más bienaventurado aquel que no vio, pero creyó. ¿Sí? Estaba hablando de nosotros. Eso está en Juan capítulo 20. Que Dios les bendiga, hermanitos queridos. Una bonita noche.